Muy buenas noches. La Asociación de Abogados Litigantes de México, miembro fundador del Consejo Nacional de la Abogacía, Ignacio de Vallarta, les da la más cordial bienvenida a nuestro inicio de este ciclo del mes de noviembre. Y el día de hoy se viste de plácemes porque el día de hoy tengo a un hermano del alma aquí, hijos dos del doctor Alberto Castillo del Valle, lo cual ambos lo admiramos, lo reconocemos y nos ha apoyado y ha estado en esta máxima casa de estudios, el Centro de Estudios Avanzados de las Américas. Agradezco al Centro de Estudios Avanzados de las Américas su participación para este ciclo de conferencias, igualmente la Universidad YMCA, ya que sin ellos sería imposible la realización de estos magnos eventos y de traer a tan importantes conferencistas a nivel nacional. El día de hoy, nuestro invitado de esta noche es el maestro Alejandro Cortés Gaona, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad del Valle de México. Es especialista en Derecho Procesal Penal por parte del INACIPE. Es maestro en Derecho por el INACIPE. Es abogado postulante, especialista en materia de amparo penal y catedrático en diversos cursos. Y recientemente estuvo con nosotros impartiendo la materia de Derechos Humanos y Responsabilidad de Servidores Públicos en el diplomado que impartimos conjuntamente con la UAI y el CEAMER en las instalaciones de la UAI el pasado 9 de septiembre. ¿Sí? Para lo cual él tiene las materias en sencillas penales, derechos humanos, constitucional y amparo, para el cual les pido que le brindemos un fuerte aplauso y muchas gracias por su presencia. Gracias. Gracias, buenas noches. Pues gracias por la invitación, gracias por su participación, por estar aquí y de recibirme, doctor. Bien, en la noche de hoy vamos a hablar de la importancia del papel que desarrolla el asesor jurídico, asesor victimal también se le llama. Pero antes de entrar a materia, me es importante aclarar ciertos conceptos y ciertas figuras jurídicas. ¿Por qué? Porque nos llegamos a confundir, no por culpa de nosotros, sino por culpa de la ley, porque la misma ley no sabe utilizar términos, y más adelante les voy a decir por qué. Y estoy hablando de la ley en general, en varias materias. Bien, para empezar, yo voy a hablar de garantías como una palabra diferente, o que su significado es diferente a un derecho. Hay escuelas, hay abogados que ahora dicen que la garantía es lo mismo que el derecho humano. Para mi óptica, para mi concepción, no lo es. Son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la garantía es el medio de protección del derecho humano. Y la misma Ley General de Víctimas, el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, que ahora lo vamos a ver, y la misma Carta Magna, hace la diferencia, dice la diferencia. Entonces, para mí no es lo mismo, son dos cosas. La garantía es el medio de protección del derecho humano. Otras figuras jurídicas que me gustaría aclarar. En materia penal, el procedimiento no es lo mismo que el proceso. Dice el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales: el procedimiento consta de la investigación inicial, de la investigación complementaria, de la etapa intermedia y de la etapa de juicio, que termina con una sentencia firme. Ese es el procedimiento, es decir, es el todo. Y el proceso penal, dice el mismo artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que el proceso inicia con la audiencia inicial y termina con sentencia firme. Entonces, el proceso es el todo y el proceso nada más es lo que se lleva, vamos a llamarlo así, ante el juez. Es decir, me excluye el proceso, me excluye la etapa inicial y la complementaria. Entonces, es importante para mí que cuando yo hablo de procedimiento, ya sabemos a qué nos referimos. Y cuando hablamos de proceso,
ya sabemos qué etapas son las que abarca el mismo. Bien, la Constitución nos habla de que la víctima o ofendido tiene derecho, de acuerdo al artículo 20, apartado C, fracción 1, tiene derecho a ser asesorada y ser informada de los derechos que consagra la Constitución y a ser informada de los derechos de la secuela procesal o procedimental que se va a llevar a cabo. Vamos a distinguir que la asesoría es diferente a la información que recibe la víctima o ofendido del delito. Ese es otro de los conceptos que quiero dejar en claro para el tema que vamos a ver ahorita. Los códigos que vamos a manejar, como ya lo dije, es la Constitución, la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, voy a entrar ya a los antecedentes de los derechos de la víctima, primero de las garantías y después de los derechos de la víctima u ofendido. De acuerdo a la Constitución, en el año de 1993, en el último párrafo del artículo 20 constitucional, se adicionó los derechos de la víctima, en un párrafo nada más, en el que nos señala que la víctima tenía, en ese entonces, 1993, tenía derecho a recibir asesoría, atención médica y otras más, que las voy a soslayar por no ser parte del tema. En el año del 2000 hay una reforma constitucional, otra vez a los derechos de la víctima. Mismo precepto constitucional, artículo 20, pero ahora se hizo un apartado especial para esos derechos de ellos, que es el apartado B. El apartado A, en el 2000, eran derechos, garantías del imputado, y el apartado B, derechos y garantías de la víctima u ofendido. En el año de 2008, 18 de junio del 2008, se hace una reforma constitucional a los mismos derechos y garantías de la víctima ofendida. Es decir, se agrega un apartado a dicho artículo, a dicho precepto constitucional, que es el apartado del artículo 20, y se agrega el apartado C. Es decir, el artículo 20 consta del apartado A, del apartado B y del apartado C. El apartado C, que es el que nos interesa, habla de esas garantías y derechos de la víctima o ofendido. La fracción que nos interesa es la fracción 1, que es la garantía y derecho de recibir asesoría y ser informado de los derechos que consagra la Constitución y de la secuela procedimental que se va a llevar en su litigio de la víctima ofendida. Es decir, tenemos 3 garantías en una misma fracción. Vuelvo a decirlas: a ser asesorada, a ser informada de los derechos que consagra la Constitución y a ser informada de los derechos que consagra el procedimiento penal. 3 garantías en una sola fracción. La garantía que nos interesa, vuelvo a decir, es la de recibir asesoría y ser informada de los derechos, que son cuestiones muy diferentes de acuerdo a la Ley General de Víctimas y de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y por qué es diferente? Lo vamos a ver ya en breve. Bien, esos son los antecedentes que tenemos de los derechos de la víctima u ofendido. ¿Por qué ahora digo que son 2 cuestiones diferentes? Voy a arrancar diciendo mis palabras, mi criterio, y después lo voy a ir bajando de acuerdo a la legislación secundaria. Una asesoría implica una estrategia, es decir,
qué pruebas voy a presentar, cuáles no, qué recursos puedo presentar, cuáles no, hasta qué punto puedo llegar a ese litigio, hasta dónde no. Y eso forma parte de una estrategia, de una asesoría para la víctima ofendido. Asesoría que ya no puede llevar el Ministerio Público. El Ministerio Público ahora se convierte netamente en un órgano investigador, de acuerdo a la Ley General de Víctimas y al Código Nacional de Procedimientos Penales. No es lo mismo ahora. Pero ahora el legislador me ha llegado a confundir, que lo dudo, porque en unas partes de los artículos me dicen que el Ministerio Público deberá asesorar a la víctima cuando en la mayoría de los derechos consagrados, tanto para el asesor jurídico como para el Ministerio Público, obligaciones, perdón, no derechos, obligaciones, en ningún momento dice que el Ministerio Público está obligado a asesorar. Lo voy a bajar ahora sí de acuerdo al Código Nacional. Entonces la asesoría va más allá de una simple información de sus derechos. Dice la Constitución, tiene derecho la víctima ofendido a recibir asesoría y a ser informado de los derechos que la Constitución otorga. Bien, la información corre a partir de la postura del Ministerio Público y del juez o de cualquier autoridad. Puede ser un policía, porque el policía también informa de los derechos a la víctima. No solamente el Ministerio Público o el juez le puede decir esos derechos. No, ahora también una de las funciones, obligaciones del policía de investigación es decirle los derechos a la víctima u ofendido. Bien, con esa distinción, con esa breve distinción que estoy haciendo, vamos a entrar al tema de acuerdo a la Ley General de Víctimas. Para ello, me voy a remitir al artículo 10 de la Ley General. Dice el artículo 10, de los derechos en lo general de las víctimas. Aquí voy a hacer un paréntesis porque me es importante también que conozcamos que hay un apartado de los derechos en lo general de las víctimas y de los derechos de las víctimas en el proceso penal. Ahí la Ley General de Víctimas tiene un error. ¿Por qué? Porque me dice en el capítulo 4 de los derechos de las víctimas en el proceso legal. ¿Qué dijimos? ¿Cuáles eran las etapas del proceso penal? ¿Se acuerdan? Es la etapa inicial. La etapa inicial y la sentencia. La audiencia inicial, perdón. La audiencia y la sentencia. Ese es el proceso. ¿Y qué pasa con la etapa de investigación? Esa es previa. Es previa. Pero entonces, la Ley General de Víctimas, al decir de los derechos de las víctimas en el proceso penal, me está dejando afuera la investigación. Y eso es incorrecto, porque los derechos de las víctimas son todo el procedimiento, es en todo el procedimiento, se llevan a cabo en todo el procedimiento. Entonces, aquí un error que tiene la Ley General de Víctimas en cuanto a terminología es esa. Entonces, la Ley General de Víctimas me menciona los derechos en lo general y los derechos procesales. Bien, de los derechos en lo general, la parte que a mí me interesa es en cuanto al artículo 7, fracción 10, que dice: tiene derecho la víctima ofendido a solicitar, acceder y recibir en forma clara y precisa toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos. Eso es en lo general. Pero ahora, en lo procedimental, me interesa lo que dice el artículo 11 de la misma ley. Fíjense cómo lo refiere la Ley General de Víctimas. Artículo 11.
para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10 de la presente ley, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los tratados internacionales. Quiero hacer una aclaración. Para la Ley General de Víctimas no existe el ofendido. Para la Ley General de Víctimas existe la víctima directa y la víctima indirecta. Para la ley adjetiva de la materia, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, víctima es aquella que resiente el daño directamente y el ofendido es el que indirectamente recibe el daño del ilícito. Es decir, ejemplo, el ofendido en un homicidio son los familiares de la persona occisa, son los que indirectamente sufren los daños de esa privación de la vida. Pero para la Ley General de Víctimas solamente hay víctima directa y víctima indirecta. No van a escuchar la palabra ofendido. Entonces, aquí encontramos la distinción en la misma Ley General de Víctimas que dice: para garantizar los derechos establecidos en el artículo 10, veamos cómo la ley secundaria distingue lo que es la garantía y lo que es el derecho. Y de ahí nos pasamos al artículo 12, donde dice: las víctimas gozarán de los siguientes derechos: a ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo tan pronto éste ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconoce la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Ustedes me escucharon hablar de asesorar. ¿Escucharon la palabra informar? O sea, ahí se hace la distinción entre asesorar e informar. Aquí nada más estamos viendo el verbo informar. En la fracción 4 del mismo artículo 12, dice la Ley General de Víctimas, dice: tendrá derecho la víctima a ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un asesor jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima de acuerdo al procedimiento que determine esta ley. Aquí la Ley General de Víctimas corrige el camino y me señala que uno de los derechos de la víctima es ser asesorada por el asesor victimal en todo el procedimiento. Es decir, me mencionó la investigación, la etapa de investigación. Ahí corrigió el error del título 4, que es de los derechos de las víctimas en el proceso penal. Pero fíjense cómo en la fracción 4 ya me está diciendo: tendrá derecho a ser asesorada y representada desde la investigación. Entonces, aquí me distingue la asesoría por parte del asesor jurídico y me distingue el ser informada como actividad exclusiva del agente del Ministerio Público, de la autoridad que conozca de primera mano, inclusive del juez. Como yo lo dije anteriormente, el policía de investigación también puede informar a la víctima también. Entonces, aquí ya me está distinguiendo el verbo asesorar del verbo informar. La asesoría viene nada más por parte del asesor víctima. ¿En dónde entra mi confusión de la misma ley? En esta parte de la fracción 4. Dice: en los casos en que no quieran las víctimas o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima, a solicitud, de acuerdo al
procedimiento que determina esta ley y su reglamento. Es decir, cuando no quiera asesor jurídico y no lo solicite, no va a tener asesor jurídico. ¿Y quién la va a representar? El Ministerio Público. Por una parte me está excluyendo al Ministerio Público en cuestión de asesoramiento, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, y la Ley General de Víctimas me lo involucra. Allí se entra mi confusión. Para mí, el espíritu del legislador es que la asesoría siempre va a correr a cargo del asesor jurídico, y el asesor jurídico es un sujeto procesal y es parte procesal en el procedimiento penal. Es decir, la víctima no se puede deshacer de su asesor jurídico. A fortiori se le debe de nombrar, y ahorita les voy a dar el fundamento y les voy a leer el artículo que nos señala eso. Pero de acuerdo al Código Nacional me dice que el Ministerio Público, sus obligaciones son informar nada más, y la Ley General de Víctimas me lo va a inmiscuir en la asesoría también, y ahora se los voy a decir por qué. Dice el artículo 14: las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal, no en el procedimiento, dice así el artículo 14: las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal. Es decir, en la etapa de investigación no tienen derecho, de acuerdo a la Ley General de Víctimas. Ahí me caen en el error otra vez. Ya me lo habían corregido y ahora vuelven a cometer el error. Repito, el artículo 14: las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo. La Ley General de Víctimas los toma como sujetos procesales y no como parte procesal, que es diferente también. ¿Por qué? Les menciono. Sujetos procesales tenemos al Ministerio Público, al defensor, al imputado, al asesor jurídico, a la víctima, a los peritos, al policía de investigación. Ellos son sujetos procesales, pero parte procesal solamente es Ministerio Público, defensor, imputado, víctima y asesor jurídico. Esas son las partes procesales. Entonces, aquí se le olvidó a la Ley General de Víctimas decir que también son parte procesal, no nada más sujetos procesales en el procedimiento. Bien, perdón, repito otra vez el artículo 14. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. Pero, hay un pero, si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un asesor jurídico o, en su caso, por el Ministerio Público. A ver, espérame. Si me estás diciendo en el artículo 10 que el Ministerio Público, el juez u otra autoridad le va a informar los derechos, y después me dices en la fracción 9 que la asesoría victimal va a correr a cargo del asesor jurídico, tengo todo claro, tengo la idea clara, pero después me dices serán representadas por un asesor jurídico o, en su caso, por el Ministerio Público. Ahí es donde me empiezo a perder. ¿Por qué digo me empiezo a perder? Porque yo tenía la convicción de que dice el Código Nacional de Procedimientos, ahora me baso en el Código Nacional de Procedimientos, en el artículo 57, dice, y en caso de ausencia del asesor jurídico, y de manera excepcional,
lo representará el Ministerio Público. Artículo 57. Excepcionalmente representará a la víctima o al ofendido el Ministerio Público. Yo dije, bueno, excepcionalmente, ¿en qué casos el legislador quiso introducir la figura del Ministerio Público? Dije, bueno, en los delitos ambientales. ¿Quién es la víctima en delitos ambientales? Toda la comunidad. Una comunidad. Y ahí, efectivamente, el Ministerio Público es representante social. Dije, en esos casos, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que el Ministerio Público excepcionalmente represente a la víctima o al ofendido. Víctima o ofendido de acuerdo al Código Nacional. Acordémonos que víctimas nada más son para la Ley General de Víctimas. Entonces, aquí en el artículo 14 me estoy perdiendo porque dice, serán representadas por un asesor jurídico o en su caso, por el Ministerio Público. Aquí me dijo de manera excepcional, de acuerdo al artículo 57, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí, en la Ley General de Víctimas, me está mencionando todo. O sea, no me dice que es de manera excepcional. Entonces, ¿cuál fue el espíritu del legislador? Que también, como antaño, el Ministerio Público va a asesorar y representar a la víctima. Si ese es el caso, entonces ¿para qué queremos al asesor jurídico? Mejor nos quedamos así, no gastamos el presupuesto. Pero yo creo que por ahí la Ley General de Víctimas y también el Código Nacional de Procedimientos Penales se están perdiendo en el espíritu del legislador, o el espíritu del legislador no es tan claro que lo aterrizaron de esa manera. ¿Por qué digo que se perdieron? Porque hay derechos de las víctimas y hay obligaciones del asesor jurídico, que las vamos a ver, y hay obligaciones por parte del Ministerio Público. En la misma Ley General de Víctimas, en los derechos, en las obligaciones del Ministerio Público no me señala el deber de asesorar, y ahorita lo vamos a ver. Y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en las obligaciones del Ministerio Público también es omisa, el código es omiso en cuanto a la obligación de asesorar a la víctima. En estas dos líneas es donde me estoy perdiendo yo, es donde me estoy confundiendo. ¿Por qué nada más aquí, en estas dos líneas, en estos dos renglones, me estás metiendo al Ministerio Público como asesor de la víctima? Y en lo demás, la única obligación del Ministerio Público para con la víctima es informarla. Nada más. Pero bueno, vamos a seguir entonces a ver si me ayudan a quitarme esa duda. Dice, artículo 15. Las víctimas, Ley General de Víctimas, sigo con ella. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales, a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización, a ser acompañadas en todo momento por su asesor jurídico o la persona que considere. Es decir, cuando se le va a practicar, vamos a poner el ejemplo, un dictamen pericial en psicología, puede estar acompañado del asesor jurídico o de una persona de su confianza, más no del Ministerio Público. Bien, en la misma Ley General de Víctimas, en el artículo 123, dice: corresponde al Ministerio Público, además de los deberes establecidos en el presente ordenamiento, lo siguiente: obligaciones del Ministerio Público. Voy a leer la parte conducente para no leer todo el artículo o las fracciones. Fracción 1: informar a la víctima, mas no asesorarla. Informar nada más.
desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el Código Penal y Procesal Penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de sus derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada. Esa es una de las obligaciones del Ministerio Público, a informar a la víctima, mas no asesorarla. Dice la fracción 2, vigilar el cumplimiento de los deberes consagrados en esta ley, obligación del Ministerio Público. Fracción 3, solicitar el embargo precautorio de los bienes susceptibles de aplicarse a la reparación integral del daño. Fracción 4, solicitar las medidas cautelares o de protección. Fracción 5, solicitar las pruebas conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantificar el daño de la víctima. Fracción 6, dirigir los estudios patrimoniales e investigaciones pertinentes a fin de determinar la existencia de bienes susceptibles de extinción de dominio. Fracción 7, solicitar la reparación del daño. Fracción 8, informar sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos. Fracción 9, cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o les sean devueltos, deberá informar claramente a estos los alcances de dicha situación. Fracción 10, cuando se entrega a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, etc. Fracción 11, las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención integral a víctimas y reparación integral. ¿En dónde dijo asesorar? En ninguna de las fracciones. La que más se asemeja a nuestro tema es la fracción 1, informar a la víctima desde el momento en que se presente o comparezca ante él. No tiene obligación, de acuerdo a la misma ley general, no tiene obligación de asesorarla. Pero ¿qué me dijo en el artículo 14? Que podrá ser el Ministerio Público podrá ser asesor de la víctima. Entonces, o informa y asesora. Ahí es donde me pierdo. Pero si nos damos cuenta, en la función del Ministerio Público solamente es la de informar. Para ello, me voy a ir a las obligaciones del Ministerio Público de acuerdo al Código Nacional. Vamos a verla. Artículo 131 del Código Nacional. Obligaciones del Ministerio Público. De igual forma, voy a leer la parte conducente y la que nos interesa. Me voy a saltar palabras. Fracción 1. Vigilar en toda la investigación de los delitos que se cumpla estrictamente con los derechos humanos. Fracción 2. Recibir denuncias o querellas. Fracción 3. Ejercer la conducción y el mando de la investigación. Fracción 4. Ordenar o supervisar, o según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios. Fracción 5. Iniciar la investigación correspondiente. Fracción 6. Ejercer funciones de investigación. Dense cuenta cómo el Ministerio Público se convierte en un órgano netamente investigador. Ya no es como antaño, de que el Ministerio Público asesoraba a la víctima y le informaba de los derechos. Aquí se convierte exclusivamente en un órgano investigador nada más. Dice, fracción 6, ejercer funciones de investigación. Fracción 7, ordenar a la policía y a sus auxiliares. Fracción 8, instruir a las policías. Fracción 9, requerir informes o documentación. Fracción 10, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación. Fracción 11, ordenar la detención y retención. Fracción 12, brindar las medidas de seguridad necesarias. Fracción 13, determinar el archivo temporal y otros más. Fracción 14, decidir la aplicación de criterios de oportunidad. Fracción 15, promover las acciones necesarias para que se provea
la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas. Fracción 16, ejercer la acción penal. Fracción 17, poner a disposición del órgano jurisdiccional a las personas detenidas. Fracción 18, promover la aplicación de mecanismos alternativos. Fracción 19, solicitar las medidas cautelares. Fracción 20, comunicar. Y así me voy hasta la fracción 24, y en ningún momento el Ministerio Público tiene la obligación de asesorar a la víctima o al ofendido. ¿Y cómo es posible que en el artículo 14 de la Ley General de Víctimas, en 2 simples renglones, me hayan metido que pueda asesorar a la víctima? Considero que por ahí fue un error del legislador que hizo la Ley General de Víctimas. ¿Por qué? Porque ni en el Código Nacional me señala la obligación de asesorar a la víctima. Ahora bien, vámonos a las obligaciones del asesor jurídico. El asesor jurídico dice, artículo 125, procurar hacer efectivos, fracción 1, procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral, por lo que podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que consideren necesarias para cumplir con el objetivo de esta fracción. 2. Brindar a la víctima información clara, accesible y oportuna sobre los derechos, garantías, mecanismos y procedimientos que reconozca esta ley. 3. Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata. Fracción 4. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad. Digo otra vez. Fracción 4 del artículo 125. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento. Una obligación del asesor jurídico, asesorarla. Ahí sí me queda claro. Ahora bien, me voy al artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice en el tercer párrafo: la intervención del asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. Vean cómo se remarca mucho la palabra asesoría y cómo se marca mucho el deber de informar a la víctima por parte del Ministerio Público. Por eso les digo que la ley me confunde en esos 2 renglones, en esas 2 líneas donde me dice que el Ministerio Público va o podrá asesorar también a la víctima del delito. No lo entiendo, pero bueno, pienso que fue un error del legislador, como siempre los comete en todas las leyes, y se los digo con conocimiento de causa en otras materias. Bien, ahora voy a hablar de los derechos de la víctima o ofendido de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya los hablé de acuerdo a la Ley General de Víctimas. Dice el artículo 109, en los procedimientos previstos en este código, la víctima o ofendido tendrán los siguientes derechos. 1. A ser informado de los derechos que en su favor le reconoce la Constitución. Bien. A contar con asistencia jurídica, dice la fracción 3. A contar con asistencia jurídica a través de un asesor jurídico. Perdón, me apliqué la 2. Fracción 2 del artículo 109. A que el Ministerio Público y sus auxiliares, así como el órgano jurisdiccional,
les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia, y con la debida diligencia. Fracción 3. A contar con asistencia jurídica a través de un asesor jurídico. Fracción 4. A comunicarse inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar e incluso con su asesor jurídico. Fracción 5. A ser informado, cuando así lo solicite, del desarrollo del procedimiento penal por su asesor jurídico, por el Ministerio Público o, en su caso, por el juez o tribunal. Es decir, el derecho a ser informado, que marca la fracción 5, dice que cuando así lo solicite la víctima, será informado del desarrollo del procedimiento penal por su asesor jurídico, Ministerio Público o, en su caso, por el juez o tribunal. Al derecho a ser informado nada más. O sea, el legislador me vuelve a señalar con el verbo informar, que es por parte de las autoridades, y no me están inmiscuyendo el verbo asesorar. Esa es la distinción muy marcada que hemos encontrado en la Ley General de Víctimas y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, fracción 6 del mismo artículo 109, a ser tratado con respeto y dignidad. Fracción 7, a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento en los términos de la legislación aplicable. Para mí, de acuerdo a lo que hemos visto, el asesor jurídico es como el defensor particular del imputado. La víctima no se puede desprender del asesor jurídico, es a fortiori, dirían mis amigos, a wiwi, no hay de otra. No te puedes desprender del asesor jurídico, esa fuerza. Así como el imputado no se puede desprender del defensor, el asesor jurídico ahora, por ser sujeto y parte procesal, tiene rango constitucional. Hablando con mi amigo Alberto del Castillo del Valle, le digo, necesitamos una reforma en los derechos de la víctima ofendida. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque ahí me debe de aclarar que la asesoría corre a cargo del asesor jurídico y la información de los derechos que consagra la Constitución debe de correr a cargo del Ministerio Público. Y me dice, ¿para qué? Si tenemos la legislación secundaria. Le dije, sí, pero no es clara. Si la legislación secundaria no es clara, pues que lo señale en breve la Constitución. Me dice, ¿para qué queremos engrosar más la Constitución de lo indebidamente engrosado que la tenemos? Le dije, estoy de acuerdo, pero me están perdiendo la legislación secundaria. Por lo tanto, si la Constitución en breves palabras me dice que la asesoría corre a cargo del asesor jurídico y la información a través del Ministerio Público, me queda clarísimo las funciones de cada quien. Me dice, bueno, es su criterio. Me dice el doctor Alberto del Castillo del Valle, yo no lo creo necesario porque está la legislación secundaria. Yo sí lo creo necesario por las confusiones a las que me está llevando ambas leyes. Pero bueno, dice el mismo artículo 109, fracción 15, derecho de la víctima o del ofendido a intervenir en todo el procedimiento por sí o a través de su asesor jurídico conforme a lo dispuesto en este código. O sea, vean cómo las funciones para mí están claras, menos en el artículo 14, en esos dos renglones de los que les he señalado y les he reiterado, que podrá ser asesorado la víctima, podrá ser asesorado por el asesor victimal o por el agente del Ministerio Público. ¿Cómo? Si el Código Nacional, en cierta manera, está siendo muy claro en esas funciones. Ahora bien, regreso al artículo 110. ¿Por qué? Porque quise hacer la distinción entre las obligaciones del asesor jurídico
los derechos de las víctimas, pero ahorita voy a entrar otra vez al tema del asesor jurídico, de acuerdo al artículo 110. Dice, en cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán, no deberán, podrán designar a un asesor jurídico, el cual debe ser licenciado en Derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima o ofendido no pueden designar uno particular, tendrán derecho a uno de oficio. Tendrán el derecho. Y si no pueden asignarlos, el Estado se lo va a proporcionar. Bien. Dice en el último párrafo del artículo 110 que en cualquier etapa del procedimiento las víctimas podrán actuar por sí o a través de su asesor jurídico. Yo me puse a pensar en esa parte. ¿Por qué la víctima ofendido podrán defenderse por sí solos o a través del asesor jurídico? Dije, muy fácil. Yo, Alejandro Cortés Gaona, siendo abogado, yo me puedo defender solo. No necesito, si me creo Superman, no necesito asesor victimal. Bueno, en ese caso se la compro al Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, el asesor jurídico, quien solo promoverá lo que previamente informe a su representado. Punto y seguido. El asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima ofendido en igualdad de condiciones que el defensor. Otra vez dice, el asesor jurídico intervendrá en representación de la víctima o ofendido en igualdad de condiciones que el defensor. Por eso yo dije hace rato, a Wiwi, que la víctima ofendido no se puede desprender del asesor jurídico porque actúa en igualdad de condiciones que el defensor. Es decir, a fuerza el Estado le debe de nombrar un asesor jurídico oficial, o en su caso la víctima ofendida debe de nombrar uno particular porque va a actuar en igualdad de condiciones que el defensor. Y el defensor, desde que es detenido, deberá contar con un abogado, bueno, puesto a disposición de la gente del Ministerio. Debe, a forciori, tendrá que contar con un defensor. Por lo tanto, de ahí yo arranco mi idea de que el asesor jurídico debe de estar en todo momento, desde la denuncia o la querella, debe de contar con asesor victimal. Pero nada más por esos dos renglones, Pero bueno, vamos a ver qué opinan los expertos en el tema. Bien, esos son en cuanto a los derechos de la víctima ofendida de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, las obligaciones del Ministerio Público ya las mencionamos. Voy a mencionar una obligación de la policía de investigación. Dice el artículo 132, fracción 12, inciso B, perdón. Dice el policía, proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto deberá, inciso B, informar a la víctima ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen. Es decir, no solamente es facultad o es obligación del Ministerio Público, del juez o del tribunal, sino también del policía. Es obligación de informar los derechos a la víctima u ofendido. Ahora bien, volviendo al tema de la representación durante todo el procedimiento del asesor jurídico,
en igualdad de condiciones que el defensor público o particular del imputado. ¿Me pueden decir ustedes cuáles son las obligaciones del defensor del imputado? ¿O qué facultades o obligaciones tiene también? ¿Alguien me puede decir? En primer lugar, tener la capacidad para poderle asesorar en el proceso. A informar los derechos que la legislación le consagra al imputado, ¿no? Sí. Y yo te pregunto, abogado, ¿el asesor jurídico no debe de informar a la víctima ofendido esos mismos derechos que le consagra la legislación? Sí, por supuesto. Estamos en igualdad de condiciones. Ese es el ejercicio que quiero hacer ahorita. Ajá. ¿Qué otra facultad tiene u obligación o deber el defensor del imputado? Conocer el nuevo sistema acusatorio penal. Hace defensa técnica adecuada, se llama. Es que no soy abogado, soy criminólogo. No te preocupes, abogado. Yo tampoco soy abogado y estoy aquí. No aprendí nada más esto. Esa es la palabra, defensor técnico. Defensa técnica adecuada. Efectivamente, cuando el asesor victimal no lleva a cabo sus obligaciones, es decir, técnicamente adecuada o adecuadamente, el juez de oficio lo podrá revocar. Así como revoca al defensor del imputado, puede revocar al asesor jurídico y le nombra, en caso de que sea particular, le nombra uno de oficio. Vean la igualdad de condiciones. Por eso estoy haciendo el ejercicio, de acuerdo a lo que me marca el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Por eso estoy haciendo el ejercicio. De hecho, perdón, he visto algunos tutoriales en YouTube de juicios orales y preguntas expresas de jueces al defensor, abogado y en el caso al defensor de la víctima, que si conoce el nuevo sistema de justicia penal. Y si no, rechazan o mantienen la audiencia o manda a pedir uno de oficio. Fíjate que también yo me he encontrado con asuntos donde es muy subjetivo el punto de vista del juez, y no estoy de acuerdo en ciertas revocaciones de las cuales se ha manifestado o se ha pronunciado el juez. Es muy subjetivo eso, pero hay ocasiones en que efectivamente la deficiencia técnica de la defensa es notoriamente evidente. Por lo tanto, creo conveniente y necesario que lo revoque. Pero al igual que como revoca al defensor, puede revocar al asesor jurídico. Entonces, vamos viendo la igualdad de condiciones del defensor y del asesor. ¿Qué otra facultad o obligación tiene el defensor? Pruebas, presentar pruebas a favor de su representado. Igual el asesor jurídico tiene la misma obligación de asesorar y de orientar y de representar a la víctima también en cuestión probatoria. Tiene que ofrecer pruebas. ¿Qué otra obligación tiene el defensor? A comparecer en todas las audiencias, al igual que el asesor jurídico. De hecho, si el asesor jurídico, una vez nombrado, no se presenta a las audiencias, se le impondrán multas. Entonces vean cómo seguimos la igualdad de condiciones desde las garantías de la Constitución. Vean cómo la figura del asesor jurídico es una figura constitucional y la Constitución es omisa al respecto, porque no me nombra al asesor jurídico, simplemente dice que tiene derecho a recibir asesoría a la víctima. ¿Qué otra obligación tiene el defensor? A recurrir a impugnar resoluciones, igual que el asesor jurídico.
tiene esa obligación de impugnar y de recurrir los acuerdos emitidos por la autoridad. ¿Qué otros? Aquí en este caso serían todas las instancias. Efectivamente, porque se me ocurre el juicio de amparo, recurrir al juicio de amparo. Pero ¿qué creen? En ese punto específico, la ley de amparo es omisa. ¿Por qué? Porque la ley de amparo me refiere, de acuerdo al artículo 15, que el abogado de la causa puede presentar juicio de amparo haciendo alusión que él es nombrado con anterioridad, es decir, en el procedimiento, que es nombrado como abogado del imputado. Y la ley de amparo no me hace referencia a nada respecto al asesor jurídico. Entonces hay una propuesta al legislador, es que reforme la ley de amparo para el efecto de que el asesor jurídico al presentar amparo en representación de su quejoso, es decir, de la víctima o del ofendido, diga: he sido asesor jurídico desde la secuela procedimental. Y eso lo tendrá que investigar el juez de amparo con el juez de la causa a efecto de acreditar nada más la personalidad. Entonces, en ese aspecto, la ley de amparo es omisa. Pero ¿qué otras obligaciones? En efecto, abogado, es correcto. ¿Qué otras obligaciones tenemos por parte del defensor que se te vengan a la mente? A solicitar copias para pronunciarse sobre esa defensa técnica adecuada. Igual ahora, el asesor jurídico, al solicitarle copias, es más, a mí en calidad de asesor jurídico, el Ministerio Público me ha preguntado: ¿quiere copias, licenciado? Sin que yo le diga nada. Sí, por favor. Bueno, o sea, así como tiene el derecho por parte del defensor, de solicitar copias o todos los datos necesarios para esa defensa, el asesor jurídico también tiene derecho y tiene obligación de solicitar esos datos para hacer la acusación. Entonces, abogados, si nos damos cuenta, está muy clara la función de asesorar y, por otro lado, la función de informar, de acuerdo a la Ley General de Víctimas y de acuerdo al Código Nacional. Nada más que en esos dos renglones al que he estado haciendo alusión es donde me crea la confusión el legislador. ¿Por qué si lo demás me estás dejando muy en claro? Asesorar el asesoramiento es por parte del asesor víctima, y la información se la dejas al Ministerio Público, al juez, al tribunal de enjuiciamiento, se la dejas al policía también. ¿Y por qué en esos dos renglones me dices que el asesor jurídico del Ministerio Público representará a la víctima? Ahí me perdí. Yo creo que es error del legislador, porque en lo demás me queda muy claro esas dos funciones. Ahora bien, esta charla es la importancia del papel que juega el asesor jurídico en el procedimiento penal. Como lo acabo de decir unos minutos antes, el asesor jurídico va a representar en igualdad de condiciones que el defensor a la víctima o al ofendido. Abogados, el Ministerio Público, de acuerdo al Código Nacional, es un órgano investigador nada más. Ya no tiene por qué meter las manos más allá. De hecho, estoy sosteniendo que el escrito de acusación lo debe de hacer el asesor victimal, no lo debe de hacer el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público, de acuerdo a las funciones del Código Nacional, investiga, reúne los indicios, los analiza, manda a servicios periciales que se hagan las pruebas correspondientes, recaba los dictámenes, los pone en la mesa, los debe de poner en la mesa, y las partes, de acuerdo al principio de contradicción, tanto el defensor como el asesor víctima se deben de pronunciar sobre esas pruebas. Eso es lo que estoy sosteniendo de acuerdo a la legislación nacional. Ya el Ministerio Público ya no es un representante social, excepcionalmente sí, estoy de acuerdo, excepcionalmente,
pero en la mayoría, en casi la totalidad de los asuntos, el Ministerio Público ya no tiene por qué meter las manos por parte de la víctima, porque para eso está el asesor jurídico. Y el asesor jurídico también tiene que ser técnico en la materia para representar y defender los intereses de la víctima. Y el defensor debe de contar con los suficientes conocimientos y experticia adecuada para defender los derechos del imputado. Ese es el principio de contradicción del que me alude el nuevo sistema de justicia penal, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al Código Nacional, el Ministerio Público es único y exclusivamente órgano investigador, nada más. Entonces, la importancia que juega el asesor jurídico para mí, a mi óptica, es muy importante. He estado llevando asuntos como asesor jurídico, aunque no me lo pidan, yo estoy de metiche, porque estoy empezando a descubrir la función del asesor victimal, y es muy relevante, es muy importante esas funciones, porque se equilibran los derechos procesales, se equilibran las garantías tanto del imputado como los de la víctima, ya están en equilibrio de condiciones. Faltan, eso sí les voy a decir una cosa, faltan equilibrarlos, pero ahorita en la mayoría, en el contrapeso de la balanza, están casi en igualdad de condiciones. Por eso el papel que juega el asesor jurídico para mí es muy importante. ¿Y por qué puse el tema en la mesa? Porque tengo amigos jueces de control que me han dicho: ¡ay, el asesor jurídico no sirve para nada! Es más, estorba. En la práctica, fíjense la óptica que tienen los jueces del asesor jurídico, pero a la letra, el papel es muy relevante. Por eso estoy alzando la voz para decirles a los abogados: pónganse las pilas, vamos a ponernos las pilas para desempeñar el papel de asesor victimal como se debe. ¿Cómo se debe? En igualdad de condiciones que el defensor. Estamos para representar los intereses y defender los intereses de la víctima o del ofendido. O sea, no es un papel ya nada más al ahí se va. No, ya es un papel muy importante, abogados. Por eso, si el día de mañana ustedes son asesores jurídicos, juegan un papel relevante e importante. Y me han preguntado: oye, Alejandro, ¿y como asesor jurídico cobras como defensor? No, lógicamente que no. Pero les doy un consejo: ¿cómo los estoy cobrando? Como asesor jurídico, ¿cómo estoy cobrando los honorarios? Les pongo una tarifa mínima, 600, 700 pesos, 1000 pesos, dependiendo del trabajo, de la distancia, 1000 pesos por audiencia o comparecencia. Y quien debe de pagar mis honorarios es el imputado. Si es que quiere gozar de la libertad, tiene que tiene que garantizar la reparación del daño, ¿sí o no? Y si el delincuente no hubiera perpetrado los hechos en contra de la víctima no tendría que contratar un abogado. Y al contratar un abogado, es decir, a mí, está derogando un dinero que al final del camino se debe de acreditar ante el juez cuánto, Alejandro, cuánto le está cobrando. Y esos honorarios los debe de pagar el delincuente. Así es como se está cobrando esos asuntos. Ahí se los dejo en la mesa para que también tengan conocimiento porque no se cobra de la misma manera que se cobra al imputado. ¿En qué momento del proceso? ¿Me dijiste proceso? Sí. No procedimiento. No procedimiento. ¿Me dijiste proceso? Sí. Audiencia inicial. Sí. Hasta la sentencia. Sí. Ah, bueno. Porque ya estoy yo asesorando a la víctima. O sea, estás comentando que le vas a cobrar, en este caso, al presunto. El acuerdo reparatorio, dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe de establecer antes de que se dicte el auto de apertura de juicio oral.
antes de. Es decir, en la audiencia inicial puedes pronunciarte sobre el acuerdo reparatorio, de cuánto es, si es que quiere terminar el asunto. Todavía brincas a la etapa intermedia, todavía ahí puedes llegar a un acuerdo reparatorio, todavía. Entonces, hasta ese momento te puedes pronunciar de cuánto es la reparación total. ¿Sale? Pero me dejaste fuera la investigación. Pues le dije nada más el proceso, pero desde la investigación. Desconocí esta parte última que comentaste, el acuerdo reparatorio. Eso no lo había vislumbrado. No te preocupes, por eso estamos aquí, para aprender mutuamente. Sí, ahora lo veo que desde previo al proceso. Claro, en el procedimiento. Bien, pues abogados, no sé si hayan preguntas que hacer respecto a ese tema. Bueno, yo hago una consideración. Es alarmante esta situación, porque por un lado estoy viendo yo al Ministerio Público que, bueno, antes del Ministerio Público, estoy viendo a policía que no está debidamente preparada en principio. Estoy viendo una policía con falta de preparación, con falta de elementos, con falta de ética, llamémosle, si en un momento dado la englobáramos, tendrían que satisfacer debidamente estos exámenes llamados, ¿cómo se le llama? Esos exámenes de probidad, por un lado. Por otro lado, estoy viendo a un Ministerio Público que pudiera ser displicente, que ya se pusiera en una posición más cómoda, ya no tanto activa como lo venía haciendo. Por otro lado, estoy viendo la posición que está asumiendo el Poder Judicial, en el sentido de que al abogado, al asesor, lo está viendo como un estorbo. O sea aquí ¿dónde estamos parados, no? Por otro lado, estoy viendo el desconocimiento que la mayoría de los abogados penalistas en este momento prevalecen. Entonces esto es debidamente alarmante, porque pudiera propiciar la falta de impunidad, más en la impunidad latente en la mayoría de los casos. Esto, uno como abogado, y yo no como abogado, pues lo tiene en tela de desconocimiento. Si uno como abogado lo tiene en tela de desconocimiento, con mucho mayor razón, pues en la mayoría de los abogados. Yo veo, ya finalmente yo finalmente veo que probablemente fue una decisión política el asumir que ya debía acelerarse este cambio radical, y tal vez pudiera ser por las presiones que se ejercieron en su momento para los inversionistas de otros países venir a México, y que se pudiera agilizar la impartición de justicia. Es mi comentario. Es correcto. Aclaro un punto. Así como jueces amigos me dijeron, ay, el asesor jurídico estorba, mis amigos que son postulantes y que acudieron o que acudimos a presenciar como públicos audiencias de juicio oral, vimos la actitud pasiva que sostenía el asesor jurídico en el procedimiento. Es decir, se adhería automáticamente, lo que decía el Ministerio Público se adhería a lo manifestado por él, cuando no. Porque si el Ministerio Público se presta a actos de corrupción, ahí es el momento para que el asesor jurídico alce la voz y decir: no estoy de acuerdo a lo peticionado por el Ministerio Público, en virtud de... y ahí te descoses, ahí empiezas a desglosar tus puntos y ahí equilibras esos derechos, ahí representas los verdaderos intereses de la víctima ofendido. ¿Por qué? Pues porque es el principio de contradicción entre las partes, defensor y asesor jurídico. Ahora, desconocimiento, sí, porque yo lo he platicado.
lo he puesto en las mesas de comida con los amigos y les he dicho, espérenme, el asesor jurídico así, 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 así. Entonces, por eso es que cuando me preguntaron sobre ese tema, que si lo podía dar, yo encantado, porque es indispensable decir por qué la función del asesor jurídico y el asesor victimal ya cumple en las mismas condiciones las funciones del defensor. Por eso estamos tocando este tema. Pero bueno, estamos en pañales todavía en el sistema de enjuiciamiento penal y tenemos lagunas, tenemos errores, deficiencias, ¿por qué digo deficiencias? Porque respecto al asesor jurídico, la otra vez un magistrado que me escuchó me dijo, pero en el Estado de México no tenemos presupuesto para asesores jurídicos, hay 2 asesores jurídicos para la zona poniente del Estado de México. Y dentro de mí dije, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Cuál es mi culpa? Nada más que en el juicio de amparo nos vemos la cara. Yo, asesor jurídico particular, nos vemos la cara en el amparo directo. Si no está presente el asesor jurídico y se pronunció la víctima, y si no estuvo en una audiencia el asesor jurídico, hay reposición de procedimiento. Debe de existir, debe de haber reposición de procedimiento en el amparo directo. Es una violación procesal. O sea, todavía hasta esos extremos no se han puesto a pensar en las violaciones procesales que comete el Poder Judicial, tanto el local como la Federación. No se han puesto a pensar en esas consecuencias al recurrir en amparo directo la sentencia definitiva. Y si no lo hacemos adecuadamente, ya como nos marca la legislación, vamos a encontrar más problemas. Pero bueno, para eso estamos aquí, para ponerlos en la mesa, para proponerle al legislador que haga reformas adecuadas y utilice los términos indicados o necesarios y adecuados para darnos a entender. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Abogado. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Hemos aprendido mucho aquí. Excelente exposición. ¿Qué opinas sobre el hecho de que sobre la acción privada? ¿Qué figura tiene usted como asesor de la víctima en esta acción privada? Y también, ¿qué opinas sobre el hecho de que, bueno, he visto audiencias en las que los jueces no aceptan al maestro en Derecho? Sabemos que puede ser que no haya sido licenciado en Derecho, se convierta en maestro en Derecho y que haya, le pregunte esta parte y la ley dice licenciado en Derecho. Bien, primero, de la acción privada. Se dice erróneamente, fíjate, erróneamente, que el monopolio de la acción, del ejercicio de la acción, era exclusiva del Ministerio Público. Y no. Si hablamos del juicio político, la Cámara de Diputados es la que investiga y es la que ejercita acción ante la Cámara de Senadores en el juicio político. Es decir, no era monopolio de la acción penal, es decir, exclusiva del Ministerio Público. No. Cuando tú estudias el juicio político, ves que la Cámara de Diputados actúa como órgano investigador y acciona ante la Cámara de Senadores. Ahora bien, la acción privada, si para los que decían que existía el monopolio del Ministerio Público sobre el ejercicio de la acción penal, con la acción privada se viene a reforzar o se viene a acabar. Ya no existe el monopolio del ejercicio de la acción privada, de la acción penal. ¿Por qué? Porque ahora los privados, los particulares, en delitos de bagatela pueden ejercitar. ¿Lo veo bien? Lo veo perfecto.
Lo veo perfecto, porque ahí el asesor victimal es el papel que juega ahora haciendo la acusación, cumpliendo ciertos requisitos. Ahora bien, respecto al otro tema, no entendí cuando me dijiste que pueden ser maestros en derechos sin ser abogados. Es decir, un criminalista que es licenciado en criminalística pasa la maestría y se convierte en maestro en derecho. Hijo, lo veo un tanto cuanto erróneo. Dice la Ley General de Víctimas que el asesor jurídico debe ser licenciado en Derecho. ¿Está de acuerdo que sea así? Estoy de acuerdo que sea licenciado en Derecho el asesor victimal, porque efectivamente tienes razón. No porque seas maestro en Derecho quiere decir que seas licenciado en Derecho. Estoy de acuerdo. Por lo tanto, mejor que exhiba la cédula profesional como licenciado y no como maestro. Yo en una ocasión, en un juicio, y me regañó el doctor Alberto del Castillo del Valle porque comparecimos en un asunto de homicidio en Texcoco, se me olvidó mi cédula de licenciado, pero llevaba la de maestro. Me subí a la mesa de los defensores y empecé el juez a leer que yo era maestro en Derecho, maestro en Derecho Penal. Y me volteé a ver el doctor Alberto del Castillo del Valle como diciendo payaso. Y me lo dijo saliendo de la audiencia. Me dijo, ¿por qué no puso la cédula de licenciado en Derecho? Le dije, ¿qué cree? Se me olvidó y encontré esta. Y me dijo, bueno, sea la última vez, por favor. ¿Por qué? Porque Alberto del Castillo del Valle, siendo doctor en Derecho, exhibe la cédula de licenciado en Derecho, que es lo necesario, lo indispensable para litigar. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que sea licenciado en Derecho el que se apersone en los juicios, más no un maestro en Derecho. Eso no me garantiza una defensa adecuada. ¿Estamos de acuerdo? El ser maestro en Derecho. Sí, porque últimamente hay mucha propaganda de maestrías, incluso especializadas en juicios orales. Bueno, no digo nada respecto a esas maestrías. De 2 días, en 10 horas se ve todo el juicio de amparo. ¿Perdón? ¿En 10 horas? Espérame. Esas 10 horas nada más es para hablar los principios, y eso, los principios del juicio de amparo, más no todo el juicio de amparo. Creo que ahí falta más, pero no es culpa de las escuelas, ¿eh? ¿Quién autoriza el programa, o las materias, o el contenido de las asignaturas? La SEP. No es problema de las escuelas. Si a mí me autorizan, me dan mi REBOE, no me acuerdo qué significa mi REBOE. Si a mí me autorizan, me dan licencia, me dan mi permiso para hacer licenciaturas en Derecho, o maestrías o doctorados, si a mí me dan me expiden mi licencia o mi permiso con esas horas por cada asignatura, que bien, es cuestión de la SEP, no de la escuela. No sé qué tenga planeado la SEP con esos programas a veces tan cortos para enseñar cada materia en una carrera profesional. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Preguntas? Abogado. Un comentario. Sí, gracias por la exposición, excelente. Damos una pregunta precisamente. O sea, estamos viendo precisamente los cambios después del Ministerio Público, que ya no tiene el emporio de la acción penal. Y estamos hablando en un momento dado que ha existido sí un cambio, que estamos hablando previo a la conferencia, de una pequeña modificación de nuestro contrato social a las reglas establecidas originalmente. Basado en eso, ya un punto de vista personal del gran maestro aquí, los componentes de estos nuevos factores, estamos preparados, más allá de las de abogados, de lo que tenemos que hacer, etcétera, estamos preparados, porque suena excelente el
están en igualdad de circunstancias. Suena excelente que el Ministerio Público sea el único que tenga la autoridad de investigador. Suena excelente que el juez realmente diga, bueno, yo ya voy a escoger entre dos escenarios de los cuales ambos van a actuar bajo ciertas normas de conducta y ética y responsabilidad profesional, etcétera. Pero ese ideal, después de 8 años de la entrada en vigor, ya 9, de la publicación y del plazo, tiempos, porque también vemos que el sistema de educación pues se tiene que reestructurar a las nuevas actividades, nuevas reglas, nuevo profesionalismo. Estamos hablando que de acuerdo a eso, yo lo que veo es que los factores que intervienen en esto están de manera deficiente generando el proceso y el procedimiento. Por tal motivo, si hacemos nuestra tarea mientras va a haber todavía una impunidad, estamos hablando que si hacemos nuestra tarea 5 o 10 años de acuerdo a lo que se está viviendo en las trincheras que tú estás viviendo. Bueno, no olvidemos que efectivamente nuestra cultura, nuestra idiosincrasia todavía no está preparada para un sistema de esta índole. Estamos copiando una vez más figuras, procedimientos extranjeros que no van de acuerdo a nuestra cultura y lo estamos viviendo día a día. ¿Qué ha pasado? Que en los periódicos dice Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dice que ya soltaron 11,000 presos debido al nuevo sistema de justicia penal. Espérame, o sea, algo está fallando. ¿Y qué es nuestra cultura? Ahora bien, nuestra cultura se volvió, creo yo, y lo estoy percibiendo en los procesos penales en los que estoy interviniendo, se está volviendo más garantista de lo que era hacia el imputado. ¿Con qué? Con el principio de presunción de inocencia. Bajo ese principio los jueces están otorgando libertades, o están garantizando, o están solicitando la garantía económica para efecto de gozar de la libertad, cuando antes era más reclusorio preventivo que dejarte en libertad en la comisión del delito. Entonces yo creo que nuestra cultura no está todavía sincronizada a este nuevo sistema de justicia penal. Está habiendo muchas fallas, indudablemente, hay muchas fallas en la ley, en la legislación secundaria también. No obstante, artículo 129, último párrafo. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del defensor, solicitar la comparecencia del imputado y ordenar su declaración. O sea, el Ministerio Público te puede ordenar que declares. Quiero que declares en este momento, valiéndome la garantía de no autoincriminación que señala la Constitución. No me interesa la Constitución, te ordeno que me declares en ese momento. El artículo 129 es inconstitucional desde esa perspectiva. Dime si no es una falla del Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, estamos copiando figuras extranjeras, que me perdone el legislador, a lo tonto, y en varias ramas del derecho, no solamente en lo penal. Estamos yendo en contra de la Constitución, en contra de las garantías. ¿Por qué? Porque no estamos preparados culturalmente. Yo sostengo que el sistema que teníamos, el sistema mixto que teníamos, el tradicional, necesitaba unas reformas. Sí, indudablemente necesitaba reformas, pero no necesitábamos un sistema de enjuiciamiento de esta época como la que estamos teniendo. Fuimos a los extremos, sí, ya estamos en este nuevo sistema y lo único que tenemos que hacer los abogados es levantar la voz diciendo, oye, en el Código Nacional hay omisiones, hay errores, hay lagunas, perfecciónalo, porque ya no nos queda de otra. Porque si damos vuelta atrás, si colapsa este sistema y regresamos al anterior, hijo, pues nos va a costar
más trabajo otra vez enderezarnos. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Yo estoy a favor de que se hagan las reformas conducentes de la manera más rápida para no crear impunidad, para no crear corrupción, porque la corrupción sigue en el nuevo sistema. Me he enterado por viva voz de agentes del Ministerio Público, de asesores jurídicos públicos, de que están coludidos en cierto juzgado el juez, el Ministerio Público y el defensor. O sea, ya saben cómo van a arreglar el asunto en la sala videograbada, en la audiencia videograbada, ya saben cómo se va a resolver todo, por medio de dinero. Entonces, ¿tenemos que hacer adecuaciones? Sí, tenemos que hacer reformas también, pero ya aquí nos tocó vivir, dirían, en la televisión. Porque una comparación con, digo, más allá, hay que ser un poco más, hay que ser científico en cuanto a las ciencias del derecho. Pues basado en eso precisamente, o sea, un caso como el de reforma, 5 años más arreglo económico, ¿cuál hubiera sido la pena en Estados Unidos? Digo, si lo vamos viendo así, ¿no? En Canadá, el del asunto del MW1, en el que ahora va a salir con 5 años y con la reparación del daño, que va a ser XXX, o sea, etcétera, ¿no? Como el arreglo privado del socavón de Morelos, ¿no? O sea, definitivamente. Entonces, 5 años, pero vamos, ¿cuál hubiera, si estamos copiando, como lo dices, con situaciones de derecho anglosajón, pues la idea sería ver si en el mismo caso hubiéramos actuado de la misma manera en Estados Unidos cuando es estado de ebriedad, agravantes, etcétera, ¿no? O sea, y que fueron 4 o 5 vidas ahí en ese momento, ¿no? O sea, ¿cuánto ha sido la pena Estados Unidos? De acuerdo a la ley, más o menos como 20 años, estamos hablando, más o menos, no 5, por más dinero que puedas otorgar. Ahí es donde se puede estar ya más allá de nuestra cultura, ya es ver realmente si nuestro sistema ya en derecho comparado en materia penal, estamos viendo que la misma situación, el mismo medio ambiente nos está dando una situación totalmente diferente. Así es, en efecto, estoy de acuerdo. Pero bueno, pues, por mi parte es cuanto. No sé si haya más preguntas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a dar lectura. Primero agradecerle a nuestro gran amigo, próximamente estamos viendo para un taller en materia de amparo con Nahuay, con el CEAMER, y lógicamente la idea es tratar de seguir difundiendo toda esta materia, porque han pasado cambios impresionantes y requerimos totalmente, como lo dijiste muy bien, en todas las materias. Lo comentábamos antes de iniciar esta conferencia, en todas las materias estamos copiando, lavado de dinero, lo que quieras, ¿sí? Estamos supeditados al exterior y a cumplir reglas, y lo peor es que nos estamos metiendo en una vorágine de acontecimientos en los cuales si no cumples, no va a haber créditos, no vas a poder tener inversión, no vas a poder tener reglas, te voy a restringir más los préstamos, no vas a poder sobrevivir hacia el futuro. Entonces creo que estamos en un momento decisivo en los cuales los abogados debemos de tomar conciencia, no de lo que nos está afectando, sino de cómo podemos realmente ser un agente transformador del mismo, y con el respeto a los derechos humanos y las garantías, a su mejor opinión. Y para esta ocasión le voy a pedir a un fundador de la Asociación de Abogados Litigantes de México, Gonzalo Lorana, que pueda venir a entregarle a nuestro buen amigo, nuestro amparista, a mi hermano, por el doctor Alberto del Castillo, el reconocimiento, y que haga lectura del mismo, por favor. Con todo gusto. Un honor. Gracias. Asociación de Abogados Litigantes de México, Asociación Civil, miembro fundador del Consejo Nacional de la Abogacía, Ignacio L. Vallarta, Asociación Civil. Otorga el presente reconocimiento al licenciado Alejandro Cortés Gaona, en agradecimiento a su brillante participación como expositor de la conferencia denominada El asesor jurídico en el procedimiento penal, su importancia. Presentada el día 9 de noviembre de 2017 en la Ciudad de México, acrecentando con ello el acervo jurídico, social y cultural de los miembros de esta asociación y de la sociedad en general, siendo notorio su alto grado de conocimiento en el asesoramiento jurídico en el procedimiento penal, cualidades que lo distinguen como un jurista de gran valía y relevancia para la comunidad. Atentamente por la dignificación de la abogacía y litigio por vocación, siendo presidente el maestro José Antonio Holguín Alvarado, su rector, el doctor Salvador Ordaz Montes de Oca, y el maestro Juan Baque González, rector, avalado por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas y de la Universidad EMCA, el INCA, Espíritu, Mente, Cuerpo, y sobre todo
pues por esta asociación a la mesa. Pues, muchas gracias. Gracias.